Hola, bienvenidos. Una nota musical, en este caso la nota La, producida por un diapasón, o por una flauta, o emitida por un cantante, o tocada en un violín, tiende a sonar de distinta manera, pero sigue siendo la misma nota musical. Hoy veremos por qué sucede eso. Cada cuerpo sonoro que acaba de emitir la nota La tiene determinadas características en su sonido, en su timbre. El timbre es el sonido característico de cada objeto sonoro o de cada instrumento musical. Timbre se refiere a la cualidad del sonido que nos permite distinguir la voz o el instrumento que emite el sonido escuchado. Veamos entonces cómo funciona físicamente en cada cuerpo sonoro o en cada instrumento la característica del timbre. Una onda de sonido puro se representa mediante una función sinusoidal. Aquí solo hay dos parámetros que podemos hacer variar: la amplitud de la onda, que cambia el volumen del sonido, y la frecuencia de la onda, que cambia el tono del sonido, de valores graves a agudos. Sin embargo, esto no encaja mucho con la vida real, porque al tocar una guitarra no suena un sonido puro. Algo más debe estar pasando en la cuerda, y los físicos lo saben. Resulta que una cuerda tensa, fija por los extremos, no puede vibrar libremente. Los extremos, por ejemplo, siempre están quietos, y esto hace que la cuerda solo pueda vibrar de unas maneras determinadas, conocidas como armónicos. Y hay un porrón. El primero se denomina armónico fundamental y es muy intuitivo, la cuerda moviéndose para arriba y para abajo, sin misterio. El segundo es un poco más tricky, tiene dos crestas subiendo y bajando. El tercero tiene tres y así sucesivamente. Oye, tú mismo puedes hacer vibrar los armónicos de una cuerda en casa, que es algo que queda muy fino para impresionar a las visitas. Pues bien, la propiedad matemática más interesante que tienen los armónicos es que si el primero vibra a una cierta frecuencia, el segundo vibrará el doble de frecuencia, el tercero al triple y así sucesivamente. Volviendo a la guitarra, cuando tocamos una cuerda, estamos haciendo vibrar todos sus armónicos a la vez, pero cada uno con una amplitud distinta. Es decir, suenan todos los armónicos, cada uno a un volumen, y cuando la mezcla llega al oído, nos suena como una guitarra. Mola, ¿eh? De hecho, si cogemos una onda de sonido simple y estudiamos su composición, pues sí, en efecto, más simple que el mecanismo de una escoba. Pero si cogemos un sonido complejo, como el de un violín, comprobamos que está formado por muchos sonidos simples, cada uno producido por un armónico vibrando. Resumen de todo esto, que combinando sonidos simples podemos generar sonidos complejos, y la combinación es muy particular. Lo que hace que un instrumento suene como lo hace es el volumen de sus armónicos. Si cambiamos convenientemente el volumen de estos sonidos simples, podemos hacer que una flauta acabe sonando como un violín. Al final los armónicos tienen codificado el timbre de cada instrumento, son su carné de identidad. Y como resulta que la física de las vibraciones de una cuerda es prácticamente la misma que la de las ondas de aire en un tubo, los instrumentos de cuerda y de viento generan armónicos muy parecidos y notas muy parecidas. Es más, en física casi todo lo que vibra se le puede asociar a algún tipo de armónico, desde mecánica cuántica a caracolas. Hay numerosos factores que determinan el timbre de un instrumento. Los más importantes son, por ejemplo, el material con el que está construido el cuerpo emisor o el instrumento en cuestión, ya que no va a sonar de la misma manera un clarinete construido de pasta o de plástico que uno hecho de madera o uno construido en metal. Va a tener sutiles diferencias de timbre en cada caso. Otro de los factores es la forma que tiene el cuerpo emisor, si es alargado, si es estrecho, si es grueso. En el caso de los saxofones, un saxo alto que tiene las típicas curvas en la campana o en el tudel del instrumento va a tener pequeñas diferencias tímbricas con un saxo alto recto, cuya campana no tiene curva. El sonido saldrá para abajo del instrumento en vez de para arriba. Otra característica o otro factor que puede determinar el timbre de un instrumento es el tamaño. En el caso típico de la familia de instrumentos de cuerda, conforme más grande el instrumento, su timbre va a ser más grave. Y por último, otro de los factores es el modo en que nosotros hacemos sonar el instrumento musical. No va a sonar igual un violín si nosotros hacemos frotar el arco sobre sus cuerdas
que si nosotros empleamos la técnica del pizzicato, o sea, pellizcando las cuerdas. Se suele asociar el timbre al color musical. Una obra tocada con instrumentos graves tendrá un color oscuro, a diferencia de una pieza tocada con instrumentos de metal y más agudos, que será de un color brillante.